Buenas tardes, mi nombre es Merilimania Ortiz, estudiante de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Pertenezco al grupo 95 del curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Esta tarde nos acompaña la comunicadora social y periodista Mónica Grismaldo. Ella se desempeña actualmente como docente en la Universidad UNAD. Bueno, gracias por venir. Cuénteme, ¿qué significa para usted sujeto y subjetividad y la identidad? Bueno, el sujeto es aquel individuo, aquel ser humano, aquella persona individual que tiene sus propias características y motivaciones. Ello lo conlleva a que desde su individualidad piense y sienta de una manera muy particular. Todo ese proceso que nosotros desde la comunicación visualizamos de ese sujeto, lo definimos como esa persona que es capaz de realizar un diálogo intrapersonal, un diálogo consigo mismo, que lo va definiendo, que lo va construyendo y que lo está haciendo como un ser que va generando paulatinamente su propia identidad. Diría que directamente el sujeto construye o autoconstruye de manera libre, de manera abierta su propia identidad en ese proceso de diálogo interno. Y ello tiene que ver mucho la incidencia del contexto, de la cultura, de las personas que lo rodean, pero también un poquito cualidades y características del mismo como el carácter y el temperamento. Entonces, al ser ese sujeto, también se forma en una subjetividad. La subjetividad la definen muchos autores como esa cualidad que tiene el sujeto, que lo define, que lo motiva a expresar y sentir de su propia manera. Cuando se es subjetivo, se está construyendo de manera individual su propia percepción de lo que tiene sobre el mundo que lo rodea. Digamos que son esos criterios, esos juicios de valor, esos principios, esa ética que él mismo se va elaborando de manera interna y que le permite de manera a veces no voluntaria, de hecho inconsciente, participar, socializar, interactuar con los demás desde su propia subjetividad. Entonces digamos que la comunicación juega un papel muy importante aquí, porque el sujeto se expone a la sociedad, se hace un sujeto social, en la medida que esa subjetividad impera manteniendo posturas muy personales, posturas muy individuales. Prácticamente la identidad para mí respondería a la pregunta de quién soy yo, ¿cierto? Cómo me visualizo a mí mismo y cómo me permito como ser humano mantener mi propia identidad. La relación identidad-sujeto es hablar de mí mismo, la relación subjetividad-identidad es la relación de autoconstrucción de manera libre en el que planteo mis propias posiciones y argumentos dadas diferentes situaciones. En ello juega un papel muy importante, como lo dije al comienzo, todo ese contexto social y cultural, llámese lo cultural con relación a las costumbres, a las tradiciones, a los valores y la familia. En qué núcleo, si no en la familia, nos empiezan a inculcar pues esos valores éticos que me van construyendo como ser humano, como un individuo pensante, pero que al pasar a ese escenario social va construyendo su propia subjetividad. Si el ser humano se construye de manera consciente a partir de un ejercicio interno que llamamos la comunicación intrapersonal, cuando se establece relación con el otro, que es lo que denominamos la comunicación interpersonal, le da prioridad, no consciente o consciente, a sus propios valores y a sus principios frente a un tema determinado. Entonces prácticamente la relación de la identidad se da a manera de conciencia porque me identifico y me diferencio con el otro. Ese te podría decir, Mary, que son las tres diferencias entre sujeto, subjetividad y identidad. Perfecto. ¿Y cómo se construyen esos procesos de subjetividad? Bueno, y lo decíamos al comienzo. Digamos que la subjetividad es algo que se hace no consciente y le da respuesta al deseo, ¿cierto? A ese sentir individual que me motiva a actuar psicológicamente hablando, a favor o en contra de un punto determinado. Digo yo que la subjetividad me motiva a actuar. Entonces, ¿cómo se van formando? En el contexto de la familia, en nuestras instituciones educativas, en ese proceso de crecimiento que va muy ligado al carácter, al temperamento, a su forma de ser, a esos valores culturales externos, a esas tradiciones, a esa forma como visualizo el mundo, y en ello pues desempeñan muchos factores un valor significativo.
por ejemplo el caso de los medios de comunicación, pero ya hablaríamos de eso. Entonces se va construyendo ese ser humano desde pequeño, un ser pequeño que surge, que crece, que tiene su propio desarrollo personal a medida que va evolucionando frente a la relación con los demás, frente a su relación consigo mismo. En ello juega un papel muy importante el tema de la autoestima y la forma como lo construye el otro y también la forma como se visualiza a sí mismo. Yo diría que me construyen ese quién soy yo, pero también cómo me ven los demás y cómo creo que realmente me ven los demás. En ello considero que el papel de la familia es muy importante, el papel de todo el entorno cultural es significativo porque va marcándome pautas, va marcándome una serie de principios en mi modo de actuar, de pensar, y me mantengo en ellos en la medida que evoluciono y voy creciendo como un sujeto individual, pero también como un sujeto social. Muy bien. ¿En su comunidad existen algunos lugares que permitan crear esos procesos de subjetividad? ¿Y cuáles serían? Claro, en la academia. Definitivamente en este proceso de formación el educando va fortaleciendo ese ejercicio de subjetividad. Cuando nosotros planteamos actividades tanto individuales como colaborativas, individuales en la medida que él va construyendo su propio conocimiento y le va dando relevancia a esa asociación que tiene con sus experiencias, con los conocimientos previos y la forma como asimila ese nuevo conocimiento. Allí lo estamos formando como un ser que tiene unos principios, que tiene unos fundamentos teóricos y que tiene una forma de pensar con relación a un tema en particular. Ya en los escenarios colaborativos que son particulares de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, ese ser colaborativo construye subjetividad cuando debate, cuando hace una crítica, cuando reflexiona, cuando definitivamente valora ese conocimiento asociado con su sentir, con su pensar y con sus propias experiencias. Entonces en la academia, digamos que es el escenario más propicio donde cada uno de nosotros nos construimos y nos fortalecemos como un ser subjetivo pensante que tiene la capacidad de argumentar y hacer críticas, sea a favor o en contra, frente a determinado tema. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son las prácticas en su comunidad que le permiten llevar a cabo estos procesos? Pues ya me ha respondido mucho de esa pregunta. Sí, no, y no solamente en el escenario académico, también en la parte laboral, también en la misma familia, cuando tú construyes subjetividad a la medida que eres capaz de escuchar a tus hijos. De hecho, el tema o el concepto de autoridad se ha dilatado bastante y me parece muy importante porque darle prioridad a lo que siente el otro es darle valor en la construcción de su propia subjetividad. Si yo escucho a mis hijos, si en cierta medida entro en un escenario de interacción con ellos, voy dándole credibilidad que el diálogo y su postura son respetables, así como es respetable mi rol como padre o madre de familia. En ese mismo sentido, por ejemplo, en el ambiente laboral, cuando nosotros propiciamos escenarios de construcción frente, por ejemplo, a fortalecer estrategias de permanencia, de retención estudiantil, de mirar cómo orientamos y asesoramos a los estudiantes, todo ello es el resultado de un ejercicio de diálogo que está liberado, pues obviamente por un director, pero es un proceso que como docente nos invita a debatir, a analizar, a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos ofreciéndole al estudiante. Cada uno de nosotros crecemos en diferentes escenarios, en diferentes contextos demostramos quiénes somos y cuál es nuestro sentir y nuestro pensar. Cuando yo soy un ser pasivo me quedo allí en la crítica, en silencio. Cuando no tengo una comunicación asertiva, definitivamente no soy capaz de concretar y reconocer quién soy yo ante los demás, ni mucho menos los criterios que tengo frente a un tema. Pero con el contrario, cuando manejo una comunicación muy asertiva, estoy dándole valor un poquito a lo que yo pienso y siento, sin vulnerar obviamente el derecho a los demás. Pero pienso que día a día cada uno de nosotros nos estamos construyendo como seres sociales pensantes que somos capaces de debatir y de generar crítica frente a determinados temas. Bien. ¿Cree usted que esos procesos son un producto de los medios de comunicación masivos? De hecho, juegan un papel muy significativo. Desafortunadamente o afortunadamente los medios de comunicación han incidido en la forma como pienso y como siento. Diría que hay un problema que nosotros evidenciamos, por ejemplo, en los niños, el tema del tiempo, la disponibilidad, por ejemplo, de los padres para sentarse a dialogar ha minimizado y ello ha generado que los escenarios como la televisión se conviertan en esos espacios internos de diálogo en él. Son los programas infantiles con ciertas características los que han incidido en la forma de pensar de cada uno de ellos. Entonces, a mal estamos dejando que sean los medios de comunicación los que formen a nuestros niños y a nuestras niñas. Y la idea es que a medida que
crecen y se van desarrollando, serán entonces los medios de comunicación esos padres, entre comillas, tecnológicos, así como las redes sociales y otros medios que están pegando más, que están llegando a ellos como incidencia directa, los que formen a nuestra población infantil. Los medios de comunicación a través de la historia, sin lugar a dudas, por ejemplo, en un espectáculo como la novela, pues incide un poquito en la forma de pensar y sentir en cada uno de nosotros. Medios de comunicación como los espacios de noticias, inclusive que a veces son muy monopolizados y defienden intereses particulares de tipo económico y político, pues marcan cierta incidencia en nosotros. No en vano los medios de comunicación son el cuarto poder. Y por ejemplo, en ejercicios como el plebiscito, es lamentable ver cómo la audiencia o nosotros somos unos receptores muy pasivos. No somos capaces de criticar, de cuestionar lo que está ocurriendo en nuestro entorno. Puede ser que los medios de comunicación nos vendan información, nos transmitan y nos describan qué es lo que está pasando en la realidad, pero no nos están formando como sujetos que seamos activos ni críticos frente a lo que de verdad está sucediendo en nuestra inmediata realidad. Entonces los medios de comunicación, sin lugar a dudas, están ejerciendo una incidencia muy importante. Estamos dejando de lado hábitos como la lectura, que son claves para desarrollar ese pensamiento crítico, el compartir y dialogar en familia. Las redes sociales nos están desplazando y diría que todo ese proceso de comunicación que se está dando en este ciberespacio está corriéndole la butaca a ese fortalecimiento de las relaciones interpersonales, lo que a la vez creería yo que nos hace unos seres muy pasivos, seres tecnológicos que se están quedando o nos estamos quedando allí estancados. Entonces, los medios de comunicación, para bien o para mal, están jugando un papel. Puede ser muy importante en el tema de evolucionarnos, hablando de una sociedad moderna, cierto, que se caracteriza por los avances tecnológicos, pero en las culturas latinas como nuestra y más como la colombiana, diría que los medios nos están estancando, porque no les están formando como seres críticos y conscientes de nuestra realidad. Bueno, y por último, ¿cree usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de los grupos minoritarios aporta comprensión al grupo social? Claro, de hecho, una de las cosas que uno destaca de los medios de comunicación ha sido la forma como hemos llegado a nuestros grupos étnicos, el tema de la política de equidad de género, de los afrodescendientes, la libertad un poquito de expresión y la presencia ahora muy aceptada de las comunidades del LGBTI, pues precisamente ha sido el resultado del reconocimiento de la diversidad, del sentir de los demás, que el otro piensa y se vale por ese sentimiento y ese pensar. Entonces nos han motivado en cierta medida a darle crédito y respetar y no vulnerar el derecho del otro, por muy de color que sea, por muy de esta religión a la que forme parte, porque tenga estos costumbres o formen parte de los grupos étnicos. No en vano las leyes constitucionales en Colombia ya se definen alrededor de esa diferencia a los grupos étnicos. Por ejemplo, en una sociedad tan moderna y contemporánea, globalizadora como la nuestra, la presencia de las tecnologías de la información y la comunicación han sido muy importantes. No significa que, por ejemplo, los grupos étnicos, ¿cierto?, una comunidad como la Wayuu, tenga que obligatoriamente estar inmersa en ese escenario globalizante. De hecho, es respetable su cultura, son respetables sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias, que en el marco de toda esta dinámica que se está evidenciando de heterogeneidad, de reconocer que América Latina, que Colombia, Perú, Bolivia, tiene una cultura y su propia identidad, ello lo que le ha dado validez, por ejemplo, a la conformación de grupos que ya pueden defender sus derechos y por los cuales merecen también, en el marco de una ética profesional, todo el respeto como ciudadano, que formamos parte de una sociedad como la colombiana. Bueno, aquí la profesora Mónica ha sido muy explícita y nos ha contribuido en una forma muy generosa con sus respuestas. No siendo más, cerramos esta sesión y agradeciendo nuevamente su presencia y para que nos veamos en otra oportunidad. Bueno, sí señora. Muchas gracias.